ella palomita coajina la folcloreada. Va ella por Anguirunguera, va ella para Peimejina, va ella para Pejasaco, Domingo por ahí, va ella para Alma Ferreira. Y por ahí tenéis, no es muy contenta de poder estar de nuevo con ustedes un domingo más con mucho folclore, mucha música paraguaya, como siempre decimos, todas las novedades de la movida folclórica nacional, ¿no, querida? Pecha, y te viene lo mitad dalma o timboma y la asado o imígena la tererea. Pero usema y nave. Rousema veí, Jaroga y terei dalma y que tu favorero llega a uno de los festivales más importantes de la República del Paraguay, el Festival de Ñandutí. Javeí dalma el miércoles pasado el maestro Florentín Jiménez estuvo cumpliendo años, a quien también le mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Añuande de Guará, maestro. Asimismo, no es muy importante recordar siempre el gran trabajo y el gran legado que hacen nuestros músicos, nuestros artistas, en especial quien estuvo de cumpleaños, el maestro Florentín Jiménez, que te cuento, Noé nació un 14 de marzo de 1925 en Ubucuy, departamento de Paraguarí. Hoy está cumpliendo 93 años, recordamos algunas de sus obras como Minascue, como las zarzuelas paraguayas también, Perurimá, como San Juan dice que sí, otras obras maravillosas, y realmente te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, don Florentín Jiménez, muy felices de que sigas compartiendo con nosotros. Don Florentín, Jadalma, Rojocuri Festival del Ñandutí, Jaupepe Geta y Tereiro, Avi Geta y Tereiro, Mapo, Geta y Tereiro, Zapucay, Geta y Tereiro, Zapucay, Roñe Mongueta, organizadores de Avi Dalma, mi artesanas, cuera. Realmente ellos son los artífices principales de todo el festival, los que organizan nada más el trabajo de las artesanas, así que vamos a ver un poco lo que estuvimos viviendo en el Festival de Ñandutí. Tierra de Itagua, hembra colorada, que aroman la piel, lapachos rosados, cuando por septiembre un duende artesano descubre el verano de tu Ñandutí. Itagua por afro de Ñandutí, tierra colorada. Estamos aquí con el señor Alberto González, él es presidente de la comisión organizadora de este magnífico Festival de Ñandutí. Muy buenas noches, señor Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Noelia. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes, gracias por la cobertura aquí en la mayor fiesta del folclore paraguayo. Festival Nacional del Ñandutí, vigente desde 1970, el primer festival nacional del Paraguay. Yo creo que los itagüeños con propiedad pueden decir que es el festival folclórico 100%, porque ese es un requisito para poder participar aquí, ¿es así? Sí, así mismo es. Así mismo es, ya hace mucho tiempo los integrantes de la comisión organizadora habían tomado esa determinación, aunque en 3 años se volvió internacional con grupos invitados, pero la esencia del folclore paraguayo se mantiene vigente, y el requisito para poder competir por el Ñandutí Oro es ser 100% paraguayo, polcas y guarañas, aclarando, porque tenemos rock paraguayo, tenemos reggae paraguayo, de todo un poco, polcas y guarañas. Ya, qué espectacular. Y bueno, otra cosita que justamente vemos un lleno total en este festival, y el año que viene la edición número 40, ¿qué se viene para la edición número 40? Y la edición número 40 nos va a tomar con un compromiso enorme. Más de 5.000 personas esta noche, llegamos a lo máximo que podíamos llegar en este local, en la sede social del 12, edición número 40, muy cerca de los 50 años, y tenemos que ver qué hacemos. Creo que vamos a cambiar de escenario, vamos a crecer un poco más. Bueno, vamos a crear entonces más expectativa para el año que viene, la edición número 40, que yo creo que hay que tirar la casa por la ventana, porque realmente no es fácil mantenerse en vigencia, y no es fácil también llenar un festival 100% de folclore. Sí, es la noche y la madrugada dedicada a la música paraguaya, a las polcas, a las guaranías, a las danzas, y no es fácil, pero nos demuestra el pueblo paraguayo de que le gusta la polca y la guarania, que la polca y la guarania siguen muy vigentes en nuestro país. Desde jóvenes vemos niños, jóvenes y adultos disfrutando del festival. Muchísimas felicidades, señor Alberto, y bueno, te dejamos disfrutar de este magnífico festival. Cuando quieran, son bienvenidos en Itagua, bienvenidas en este caso. Bueno, y un saludo para toda la teleaudiencia y gracias por estar. Bueno, estamos aquí con estas laboriosas mujeres, ellas son las encargadas de la Asociación de Tejedoras Ñandutí, ese tejido tan hermoso que nos representa siempre a nosotros los paraguayos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, encantada. Nosotras las que estamos encantadas, porque ustedes van a hacer conocer por todos lados que Itagua brilla con luces propias, que es nuestro hermoso tejido el Ñandutí.
Y qué manera de representar realmente nuestra cultura y nuestra tradición a través de este tejido, que es la bandera de nuestra artesanía realmente. Y bueno, cuéntenos un poquito cuál es el objetivo de esta exposición aquí en la Fiesta Nacional Ñandutí. Esto verdaderamente motiva y ayuda a las humildes tejedoras que con mucha honra están trabajando día y noche, porque hacer un detalle de Ñandutí lleva tantas horas. Entonces, con esto estamos demostrando verdaderamente la voluntad y el amor que tenemos las itagüeñas hacia este hermoso tejido. Qué genial, y ahí vemos que la doña también sacó un ñandutí blanco muy hermoso. A ver, exactamente, ¿nos pueden contar acerca de la técnica de la realización de ese ñandutí? Este es el ñandutí, el verdadero ñandutí. Este es el verdadero ñandutí, que es en hilo fino. Solamente se hace en Itagua. Itagua, por ejemplo, para nosotros, lo que tejemos todavía ahora, Itagua hay uno solo en el mundo que hace esto. Después mira un poco. Mira lo que es. Ese fino, es hilo fino. Sí. Este es el ñandutí de Itagua en realidad. ¿Cuántas horas más o menos conllevaría hacer un ñandutí de este tamaño? Este lleva tiempo, muchos días. Muchos días. ¿Y el precio aproximado de un ñandutí como este cuál sería? 250.000 cuesta esto. Es toda una técnica. ¿Cuántos años requiere estudiar para poder aprender a tejer un ñandutí como este? Y todo va a depender del interés que demuestre la persona. Porque las japonesas, por ejemplo, que vienen, aprenden en 2-3 meses, ellos ya aprenden y van y enseñan allá en su... ¿Ustedes ya fueron alguna vez allá a exponer o no? No, al Japón no, pero yo fui a Colombia, a una feria internacional, de la gran feria también de Corferias, que se suele hacer también anualmente allá, a través de una organización en donde estamos incorporadas, que es Estación A de Areguá. A través de ella, porque las ferias internacionales tienen sus requisitos y con ellos aprendimos nosotros también las innovaciones, que son los productos que demostramos ahora. En el aro que ella luce, por ejemplo, es la innovación con la filigrana, que son las dos artesanías representativas del Paraguay para todas partes. Sí, podemos ver el aro que tiene. Severiana, ponete bien. Ah, mira, la señora Severiana entonces tiene un aro que es ñandutí con filigrana. Ñandutí y lo fino con filigrana. Qué lindo. Ha trabajado con un artesano de Luque y ella es la productora de este trabajo. Y Estación A es lo que respalda ese trabajo. Se hacen pulseras, collares, muchas cosas más. Bueno, estamos aquí también con la señora Carmen y con la señora Eusebia del Instituto Paraguayo de Artesanía. Cada una aquí tiene su misión justamente en este instituto y ellas también se encargan un poquito acerca de lo que es el ñandutí, acerca de seguir enseñando, acerca de que más personas puedan conocer. Muy buenas noches, señora Carmen. ¿Cómo estás? Contando un poquito acerca de tu labor aquí. Sí, muy buenas noches para toda la audiencia. Yo soy Carmen Acuña de Benítez, directora de Fortalecimiento Regional del Instituto Paraguayo de Artesanía. Estamos trabajando conjuntamente con todas las filiales, principalmente en este caso ahora estamos en la filial de Itagua con la compañera encargada, señora Eusebia Yegro de León. Nosotros tenemos cursos de capacitación, tenemos también asociaciones, tenemos registrados a muchos artesanos, también tenemos coordinadoras que están todas vigentes, que se aglutinan en el Instituto Paraguayo de Artesanía IPA, y que constantemente estamos en esta feria, en otras ferias también ayudando a todos los artesanos del país con el gobierno nacional. Entonces, como conocedora acá de la filial de Itagua, la compañera Eusebia Yegro de León puede aportar algo más, pero estoy a las órdenes y el Instituto Paraguayo de Artesanía están abiertas las puertas para todos los artesanos que quieran llegar a registrarse y tener su registro para tener muchísimos beneficios de parte del Instituto Paraguayo de Artesanía. Ahuille, doña Carmen, jacoanga, doña Eusebia, ella hemos vivido una bremba, para ella pues y nago apende. Ningo coanga yo a representar la filial IPA Itagua, hacerla ese cargo es instructora y encargada de la filial IPA Itagua, donde estoy enseñando el tejido de ñandutí a
mayores y jóvenes y niños. Oye, mi pico cuimba, oye moranduceba, o ya pojawa ñanduti. Hoy a ver la cuimba o ya po la ñanduti, sino la cuimba o tinte la ya po jamás, pero hoy no tía. La jogape o cañón la ya po jamás cotiña en bote pibe, pero a ambos es jamás sube no hay catui. La que tuyo cañón allá. Hay que se la oña interesar es ahora y cuál estudiar porque de corre peligro la ñanduti o pagui. Entonces el Instituto Paraguayo de Artesanía o oremoí orebe y catuamai sarombo jaumi o cacuaba o oña entusiasma o ya por jamás la ñanduti por la instituto es como un ministerio para los artesanos. Y importante pues upechar a moica tu jamaya no paya ya con tembia poi por ahí teba o iba con Itahuape allá. Itahuape porque cuando Orela identificaba como itagüeño porque a través del ñandutí el Paraguay oye cuá o pagendaru pija agradecer al intendente de Itahuape al Instituto Paraguayo de Artesanía porque jaela o moía Orela orelo caná ore ayuda en entero sentido pe jaupear upise ambos ahí la mitancuera pe cuñacara y cuape porque cuaco servir la cuñacara y cuape pe te terapia porque oye concentrar y trabajo entonces y por interés y la o aprender a jicuay. Oye je me épico pe curso mía. No je me oye paga pe te pequeños aportes y nada para su certificado. Upeante, upecharamo no hay por excusa. No hay por excusa, eso depende de Corea y se independiente de coitanda para botar la plata porque ya poco cualquier arito, cualquier prendedorcito, a vender más peñemos plata más a eso. Upecharamo a Huilletaite, doña Eusebia, Huilletaite y doña Carmen, upeante, que tú ya allá. Agradecer, yo voy a entrevistar porque a través de PM ahí, oye promocionar la oreña de ti. Ahuille.